¿Por qué sí creer en Dios? Bienvenidos a El Camino de la Filosofía. En este video hablaremos sobre esta pregunta. Reflexionaremos en por qué sí creer en Dios. Y ojo con la pregunta, ¿no? Porque no estoy cuestionando su posibilidad. ¿Es posible Dios? Tampoco cuestiono su existencia, de que si existe Dios. Cuestiono directamente la creencia. ¿Por qué sí creer? Pero no solamente la creencia, es una creencia positiva. O sea, ¿por qué sí creer en Dios? Porque incluso una creencia negativa en sentido de que creer en no Dios, o sea, un creer en un no Dios, ¿no? Creer en un no, que en un ser que no es Dios, digamos. Y es curioso, porque estamos hablando aquí, ¿por qué sí creer en Dios? Y de este punto se plantea que el modo en que tú preguntes es del momento en que tú preguntes, aunque formules una pregunta, ya estableces una respuesta. Si digo, ¿por qué esto está bien? Ya plantea la respuesta a cuestiones éticas. Si digo, ¿por qué el ser humano, digamos, es tal? Ya planteas la pregunta a cuestiones antropológicas o filosóficas, queriéndole decir así. Si decimos, ¿por qué el ser humano tiene que estar cerca de Dios? Ya planteas la pregunta a cuestiones teológicas, cuestiones bíblicas. Y de ese sentido, ¿por qué sí creer en Dios? Pero, ¿qué es el creer principalmente, no? Porque podemos decir, pues sí, yo sí creo en Dios. Pero incluso alguien te puede decir, ¿en qué Dios? Tú puedes decir, ¿en qué Dios crees? ¿Cómo que en qué Dios crees? ¿Cómo que quién Dios crees? Puede decir alguien, no, pues sí, pues Dios lo plantean los mormones, los plantean los teólogos, los testigos de Jehová, el Dios de los cristianos, hay quienes dicen el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de los el Dios de los hindúes, o bueno, que los hindúes tienen muchos dioses, ¿no? En ese sentido. Pero ese es el punto. Alguien puede decir, que hay muchos dioses. Pero no. O sea, alguien puede decir, no, es que yo no creo yo no creo en esos dioses, yo creo en el Dios de la Biblia. Yo no creo en el Dios de una denominación. Yo creo en el Dios de la Biblia. Por eso a veces cuestiono, ¿no? Aunque así soy una iglesia cristiana y todo, y soy cristiano. A veces me pregunto, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas denominaciones? Incluso ¿por qué tantas religiones? Si se supone, ¿no? O si se sabe, si hay convicción de nosotros que el Dios no es el de los cristianos. No estamos creyendo en el Dios de los cristianos. No creemos en el Dios de los mormones. No creemos en el Dios de los testigos de Jehová. No creemos en el Dios de los del Islam. No. Creemos en el Dios de la Biblia. Que puede ser cierto punto ser diferente. Y a cierto punto puede ser válida entre cristianos, puede ser válida incluso entre cristianos la pregunta, ¿en qué Dios crees? ¿En el que tú interpretas o en el de la Biblia? Que es directamente diferente. ¿Y cómo dirías tú? Caray, ¿cuál es ese Dios que interpretamos? Pues en el Dios que te conviene, en el Dios que te conviene creer. Porque a veces creemos en un Dios que no nos hace, que no confronta nuestras vidas. A veces creemos en un Dios que no confronta nuestras vidas, que no nos hace ser mejores personas, que nos hace cambiar, que no nos hace cuestionar nuestro camino, nuestro caminar, sino directamente creer en un Dios que se acomode a lo que yo quiero. No creemos en el Dios de la Biblia, a veces creemos en el Dios en que nosotros nos conviene, en el que queremos creer, en el que, digamos, en el que decidimos creer, ¿no? En el que creamos en ese sentido. Y hay algo que sí se me quedó muy presente, que yo cuando estaba rumbo a la escuela escuchaba a un señor decir, es que ahorita la juventud está bien perdida. Y yo, sí. Y que decía, no, es que mira, la Biblia dice que ta. O sea, y eso es la verdad, o sea, esta cosa es la verdad. ¿Ok? Planteas una premisa, eso está mal.
Y dice, está mal porque la Biblia dice bla 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 bla. En conclusión, eso está mal porque bla 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 bla. Ok. Está mal porque la Biblia dice que ta ta ta. En conclusión, esto está mal porque bla bla bla. Ok. Pero es curioso, ¿no? Que incluso, eso es curioso, ¿no? Que la persona dijo eso, ¿no? Dice, es que en la Biblia dice tal cosa, ¿no? Pero después dijo, no, pero en la Biblia también hay cosas que están mal y están mal. O sea, ¿cómo puedes? Y digo, ok, ¿cómo puedes, o sea, fundamentar o cómo puedes establecer tu argumento? ¿Cómo puedes establecer tu argumento fundamentándolo de cierta manera para después con otro argumento destruir el anterior? O sea, porque directamente el segundo argumento destruye al anterior. O sea, porque si estás usando la Biblia para validar tu argumento, no es incongruente que es incongruente que tu siguiente argumento entre en conflicto con el primero. O sea, un argumento no puede conflictar con el segundo. Directamente chocan. Y digo, a veces creemos en el Dios que nosotros, a veces creemos en el Dios en el que nos conviene. Ok, sí, ok, está bien, o sea, puede decir, la generación ahorita está mal porque la Biblia dice tal cosa y tal cosa y tal cosa, o sea, y está bien. Pero no puedes directamente decir, pero en la Biblia también está mal que ta. O sea, un argumento debe tener subsecuente, ¿no? Si A es B, entonces C es D, y D es E, y E es F, ok. No puede D estar en contradicción con A. Directamente tiene que seguir una secuencia lógica para que al final A es Z entonces. O sea, no puede, una sucesión de argumentos no puede entrar en conflicto consigo mismos. Ya cuestiones de lógica, ¿no? Pero ese es el punto. A veces creemos en el Dios que nosotros inventamos o en el que interpretamos. Y digo, hay tantas religiones, hay tantas cuestiones, hay tantas formas de ver a Dios que a veces decimos, posiblemente no creen que haya tantas religiones porque todos interpretan de una manera diferente. O sea, interpretan de manera, digamos, le interpretan de cierta manera. O sea, podemos decir que el Dios es el mismo, pero hay mucha gente que lo ha interpretado de una manera diferente. Que hay muchos que han interpretado que esto, interpretado otro, los mormones interpretaron que esto, los testigos de Jehová interpretaron que aquello, los del Islam interpretaron que aquello, los hindúes interpretaron esto de Dios. Pero eso está incluso válido de decir entre cristianos, ¿en qué Dios crees? Creo en el Dios de los cristianos. Alguien puede decir, creo en el Dios. No, yo no creo en el Dios de una denominación. Yo creo en el Dios de la Biblia. Que directamente puede decir, caray, pero el Dios de la Biblia es el Dios de los cristianos. No. O sea, no directamente. Porque hay gente que puede incluso llamarse cristiana y no cree en el Dios de la Biblia. Hay gente que puede ser cristiana y no cree en el Dios de la Biblia. No podemos decir el Dios de los cristianos, sino, o sea, el Dios, porque Dios no tiene mi denominación, Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas. En este caso no podemos decir al Dios de los cristianos, porque en la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, así que no debe de haber sentido una denominación. Sí, a los primeros cristianos se le llamaba, a los primeros, digamos, a los seguidores de Jesús se le llamó cristianos. Ok. Y desde ahí se funda el cristianismo. Sí. Pero a veces digo, ¿en qué Dios crees? O sea, yo puedo decir, yo creo en el Dios de la Biblia. O sea, ¿por qué sí creer en Dios? ¿Por qué sí creer en Dios, no? Pero establecemos esta pregunta de ¿en qué Dios crees? Pues directamente la Biblia dice que hay que creer, ¿no? En el Dios que hizo todas las cosas, en el Dios que tal. Porque puedes ir a una iglesia que dice ser cristiana y que te digan unas barbaridades, que te digan cosas que contradicen directamente la Biblia.
Porque yo he oído en iglesias que quieren ser cristianas, he oído barbaridad y media. O sea, cosas que no son cosas que no están en la Biblia. Y directamente eso choca, ¿no? Dice, yo creo en el Dios que está escrito aquí. Luis, pero ese es un Dios, ese es el Dios, también es el Dios de la Biblia, también es el Dios que inventaron ciertos... No, no. No, o sea, porque a cierto punto, no, en ese argumento no entra, en ese caso. Aquí, porque este no puede, en la Biblia no es un texto que viene de una interpretación. Porque directamente es la palabra se fundamenta a sí misma. La palabra a sí misma se fundamenta. La palabra a sí misma refuerza su argumento. La palabra a sí misma. Dios a sí mismo va obrando en sí mismo. No hay nadie que mueva a Dios. Dios se mueve sobre sí mismo. Dios jura sobre sí mismo. O sea, tú dices, yo juro por mí, ¿no? O sea, yo juro por mí, o sea, porque no hay nadie por quien más jurar más alto que no sea Dios. Le dijo Abraham, ¿no? Yo juro por mí mismo. O sea, Dios es un Dios que se crea, que se mueve a sí mismo. Es un Dios que se mueve a sí mismo, que se crea. No que se crea, sino un Dios que obra sobre sí mismo. Un Dios que obra sobre sí mismo. Es un Dios que se mueve sobre sí mismo. Y ese es el punto. Entonces, ¿por qué sí creer en Dios? Ahí establecemos la pregunta otra vez. O sea, una creencia positiva. Yo puedo decir, yo sí creo en Dios porque Dios dice tal cosa en su palabra, porque Dios dice esto. Y a veces pensamos que hay veces se piensa que el cristiano es tan incrédulo, que el cristiano es, es tan ignorante, o que a veces se piensa que con cualquier cosa que se diga ser Dios es Dios, ¿no? A veces se plantea mucho esa cuestión, ¿no? Plantea mucho la cuestión de que los cristianos somos tan ignorantes. Cualquier persona que nos dice Dios dijo esto, ya lo aceptamos, ¿no? Pues directamente no. Y como ya lo había planteado, o sea, alguien puede decir tremendas barbaridades y decir Dios me dijo esto cuando realmente no, Dios no lo dijo. Ah, ¿y cómo puede discernir eso? Pues la misma Biblia dice. O sea, la misma palabra de Dios no puede ir contra sí misma. O sea, la Biblia se fundamenta a sí misma. Dios se mueve sobre sí mismo, jura sobre sí mismo. Es un Dios que obra, ¿no? Como me imagino un círculo, ¿no? Ahorita haciendo como tipo círculo con mis manos. En ese sentido, entonces podríamos decir, porque si es, porque estamos hablando en cuestiones, si podríamos pensar también, podríamos reformular la pregunta y decir, ¿por qué es válido creer en Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué es válido creer en Dios? Pueden tratar cuestiones de validez, ¿no? O cuestiones de... Sí, ¿por qué si existe? Estamos cuestionando la afirmación. Estamos cuestionando realmente la pregunta. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Crees que sí existe? O sea, ¿por qué sí creer en Dios? ¿Por qué sí creo? Vamos a entendernos a un punto. A plantearnos un punto. ¿Por qué sí creo? ¿Creo por lo que dice la Biblia, o por lo que contó Juanito, o por lo que me dijeron en la escuela, o por lo que dijeron mis padres, mi familia? Porque a veces he escuchado decir, es que yo creo en Dios porque mi familia, no. Aquí no me importa que ella es tu familia. Te pregunté a ti, no le pregunté a tu familia. Porque hay gente que dice creer en Dios por cuestiones familiares, que creen en Dios por cuestiones, digamos, de tradición. Yo notaría, si alguien yo le preguntara eso y sacara a su familia, o si sacara, es que mi abuelita creía, no. Te hablé a ti. ¿Por qué? Si crees en Dios. Y esto lo hago directamente para que indaguemos en la palabra, ¿no? Para que indaguemos, para que
No, porque a veces te digo, a veces podemos satanizar el cuestionar. A veces satanizamos el cuestionamiento, a veces satanizamos la cuestión, a veces satanizamos el cuestionamiento, satanizamos la duda. Pero una duda mal direccionada te puede llevar a trastornar todo el camino, ¿no? La duda puede llevarle a malinterpretar, la cuestión te puede llevar a caminos no deseados. Una duda bien dirigida, una duda bien direccionada te puede llevar incluso a fortalecer una fe, ¿no? ¿Por qué sí creer? Porque yo creo porque hay convicción. ¿Por qué sí creer? Porque en la creencia hay convicción. Yo sí creo porque en la creencia hay confianza, hay convicción, hay certeza. Facilísimo, facilísimo, facilísimo. Versículo conocidísimo, versículo que hasta me sé de memoria, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese punto. ¿Por qué si creer en Dios? Por certeza. ¿Por qué si creer en Dios? No solo porque hay certeza, también hay convicción. Porque hay cercanía. Porque hay confianza. Porque hay veracidad. ¿Por qué sí creer en Dios? ¿Qué tú dirías a eso? ¿Por qué sí creer en Dios? O sea, a veces podemos decir, ay, sí creo en Dios, y vas a la Biblia, y vas a la iglesia, pero directamente no hay un convencimiento en nuestros corazones. Podemos decir, ah, sí creo en Dios, pero cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te plantea una idea diferente de Dios que el que dice la palabra, tú puedes decir, ay, no, sí es cierto. No, es, o sea, hay gente que dice creer en Dios cuando realmente no lo está. O sea, cree no en el Dios de la Biblia, cree en el Dios cree en el Dios que interpretaron. Creen en el Dios que ellos se formaron. Creen en ese becerro de oro que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. Creen en el becerro de oro más que en el Dios del que estaba en el monte hablando con Moisés durante los 40 días y 40 noches. Y esto puede ser duro, ¿no? ¿Por qué sí crees en Dios? O sea, ¿crees en una convicción en ti? ¿Crees en Dios porque dice la palabra? ¿Crees en Dios porque realmente estás seguro? ¿O crees en Dios porque simplemente hay que creer en Dios? ¿Por qué si crees en Dios? Diría. Ciertamente hay que plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Por qué si crees en Dios? Es interesante, ¿no crees?